Sinceramente no sé cuál es la clave del éxito para poder tener una trayectoria en JIC, porque depende mucho de cada perfil, de las habilidades que tiene desarrolladas, áreas fuertes que tiene que fomentar o áreas de mejora que tiene que trabajar, ¿no? Depende muchísimo del perfil. Pero si tuviera que quedarme con una clave, un denominador común para mí sería la actitud. Cuando se llega a JIC en la época de Challengers, en esas primeras etapas profesionales, creo que la actitud es fundamental. Dos perfiles, el perfil A con un poco más de conocimientos sin actitud, el perfil B con más actitud y menos conocimientos, estoy segura que el perfil B es el que va a tener mayor éxito, ¿no? Porque al final el ser proactivos, el estar motivados, el querer estar en varios proyectos, adquirir conocimientos, es clave, ¿no? en nuestro ámbito de consultores, con lo cual, si me tuviera que quedar con una clave para recomendar a los challengers sería tener una actitud positiva ante los retos que JIC nos brinda y nuestros clientes. Los conocimientos que yo he adquirido y habilidades a lo largo de mi trayectoria en JIC considero que son unos conocimientos muy transversales dentro de la práctica de comunicación estratégica, pero más de que centrarme en el qué, me gustaría centrarme en el cómo, ¿no? El cómo he conseguido estos conocimientos y habilidades. Todo ello es gracias a la movilidad que yo he tenido interna en JIC. Cuando me incorporé en 2012, lo hice en el equipo del centro corporativo, en el equipo de ideas. De ahí estuve unos meses de adjunta a la dirección general, luego estuve un par de años en el área de crisis y riesgos y hasta llegar a mi área actual de comunicación corporativa, ¿no? Esos cambios, esa movilidad, lo que me permitieron es ver dentro de una misma metodología transversal que tiene JIC, formas diferentes de trabajar, pero sobre todo desafíos diferentes de los clientes, ¿no? Con lo cual, para mí este es un aprendizaje, ¿no? Que aunque nosotros nos especialicemos en una práctica concreta, es importante siempre el ir fomentando esa visión más transversal de la comunicación, que al final nos hace mejor consultores, ¿no? Con lo cual para mí es una recomendación que lanzo a todo el equipo de Challengers. Pues daría 3 consejos y los 3 tienen que ver con cómo el Challengers, en mi opinión, debe afrontar su trayectoria por el paso por el programa, ¿no? El primero tiene que ver con la actitud. Debemos tener actitud positiva, proactiva, querer aprender, afrontar nuevos retos, porque eso es lo que va a mover el aprendizaje del Challenger, ¿no? El segundo tiene que ver con la resistencia al cambio, ¿no? Yo me he movido, he estado en 4 áreas. Creo que el aprender de una propia especialidad, pero también aprender de otras prácticas, nos convierte en muy buenos consultores y nos dota de unas dotes estratégicas transversales que son fundamentales, ¿no? Con lo cual está bien el crecimiento dentro de una práctica, pero no tengamos miedo a aprender de otros proyectos o estar en proyectos más transversales, que son los que nos van a dotar de un crecimiento muy rápido, ¿no? Y conocimientos. Y el tercer consejo tiene que ver con la expectativa. Al final creo que todos esperamos un crecimiento rápido dentro de la organización, o es lo que nos gustaría, y creo que esa expectativa tiene que estar, porque es lo que nos hace ser mejores, tener actitud positiva y avanzar hacia nuevos retos. Pero en mi opinión el crecimiento de cualquier consultor no es un crecimiento lineal, sino que en algunos momentos está más acelerado y en otros momentos puede estar un poco más ralentizado. Esto para mí tiene que ver con la adquisición y consolidación
de habilidades y conocimientos, ¿no? Entonces es fundamental que en la trayectoria, en el crecimiento dentro de la organización, vayamos consolidando esos conocimientos que nos preparan para los nuevos retos en próximas posiciones. Con lo cual, para mí el mensaje aquí es, como challengers, centrémonos en adquirir conocimientos y seguir aprendiendo, porque si eso ocurre, el crecimiento rápido va a estar, ¿no? Con lo cual, estos 3 serían los consejos que yo le daría a un challenger.